Clase número 63. Secuencia completa antes y después de presionar el botón de Power en la placa Quanta HK1, parte 7. Bien, en la página 31, Run On, cuando pasa de 0 a 3,3 voltios, entra en el pin 3 de PU2 y PU2 ya tenía 5 voltios en el pin 5, pin 16 y en el pin 2 tenía 19 voltios. Importante, repito, no confundan pin 2, que es VIN, con voltaje de alimentación. Observen, tenemos una resistencia de 100.000 ohmios en este punto. Quiere decir que por aquí no pasa corriente para alimentar al circuito. La alimentación de este circuito, esto es un voltaje de referencia. Y me dice VIN, indicándome de que viene justamente de VIN, de este voltaje. Pero en ningún caso es el voltaje de alimentación. Esto es una referencia de trabajo. En este caso los pines de alimentación son 16 y 5. Una resistencia de 22, viene al pin 16 5 voltios, viene al pin 5 5 voltios, se alimentan antes de presionar el botón de Power. Por lo tanto, al igual que en el circuito anterior, el Power Good estaba en 0 antes de presionar el botón de Power. Y cuando hablo de 0 me refiero que si mido con el equipo encendido, es decir, si mido con el equipo conectado a la alimentación sin presionar el botón de Power y pongo mi multímetro en ohmios, entre masa y este punto me diría masa. Unos ohmios muy pequeños. Cuando no he presionado botón de Power. Ahora bien, cuando presiono el botón de Power, podré ver en mi multímetro, si aún sigo midiendo los mismos puntos, que al presionar el botón de Power, primero esto se libera y pasa a millones de ohmios. Y cuando pase mi multímetro a voltios, entonces veré que también tienen 3,3 voltios. Ya hemos visto en la página anterior de dónde vienen esos 3,3 voltios. Bien. Diferencia de este circuito con relación al otro. Bien, en este caso sí se alimenta el BST de forma externa. Viene a través de este diodo PD11, esta resistencia de 1,5 ohmios, y alimenta al BST. Por lo demás, no tengo ningún otro dato a tener en cuenta, porque aquí tendríamos los pulsos y todo se está generando de forma correcta. Y como dato importante, bien, voltaje de ajuste y voltaje de referencia que voy a medir en este circuito. Bien, en este circuito, el voltaje de ajuste lo da la conmutación de estos MOSFET, este y este. En función de esa conmutación y este otro. Estos tres MOSFET dan qué voltaje tengo tanto en el pin 14 como en el pin 13. Bien, ¿esto por qué lo han hecho así? Lo han hecho así porque este equipo puede llevar dos gráficas. Y en función de la gráfica que tenga, tenemos la posibilidad de tener a nivel alto o bajo estos dos pines de entrada o dos pines de control que vienen directamente del mismo VGA. Bien, esto quiere decir que en algún momento, si tengo que medir lo que tiene que dar este circuito a su salida, y me refiero a este punto de aquí, tendría que obligatoriamente localizar este punto y este punto, o este transistor y este transistor, y verificar si tengo 1 y 0, 1 y 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Buscar qué gráfica tengo y cuál de las dos tablas coincide, porque en función de lo que yo tenga en estas dos entradas, tendré como salida de voltaje de este circuito. Esto lo hacen porque todas las gráficas no disipan ni trabajan de la misma forma. Por lo tanto, hay unas que necesitan más voltajes para disipar una determinada cantidad de potencia en función de lo que realicen como gráfico, y otras necesitan menos. La forma de hacerlo en este caso es esto. Importante también, aquí tenemos unos valores de resistencias que en función de la gráfica será los que tenga que calcular. Quiere decir esto que si voy a calcular estos divisores, está en función
de la conmutación de los MOSFETs y los valores de esta resistencia de acuerdo a la gráfica que tengo instalada en el equipo. Bien, como vemos es un circuito bastante sencillo. Es muy parecido al anterior, tiene prácticamente la misma etapa de MOSFET. Antes era PL8, ahora es PL7. Antes era 1.05 voltios y ahora puedo tener unos voltajes de salida que están en función de estos dos valores y me lo indican dos tablas. También tengo que ver, lógicamente, para elegir la tabla correspondiente, qué gráfica tengo en ese equipo. Bien, nosotros como técnicos en este circuito tendríamos una duda. ¿Qué podemos hacer si tenemos que hacer una medición en este circuito dentro del taller porque no tenemos el VGA Core o no entra dentro de estos valores? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la medición que tengo que hacer? Hemos podido ver que todos los pines o casi todos los pines son muy fáciles de determinar. Sin embargo, cuando llegamos al pin 13 y 14, dependen de estas dos tablas y de cuál gráfica tengo en ese equipo. Bien, pongamos un ejemplo para poder determinarlo. Supongamos que estamos trabajando con esta gráfica. GFX Core Control 1 tiene un nivel alto y GFX Core Control 0 tiene un nivel 0. Es decir, 0 tiene un nivel 0, 1 tiene un nivel alto. Comenzamos por el análisis donde tenemos un 0. 0. Seguimos la línea del circuito y nos lleva a la puerta de este MOSFET. Y seguimos esta línea de este circuito y nos lleva a la puerta de este MOSFET. Quiere decir que tanto a este MOSFET como a este MOSFET, en este caso, le estoy aplicando un 0 a los dos. Es decir, por el pin 2 está recibiendo un nivel bajo o una masa y por el pin 5 está recibiendo un nivel bajo o una masa. Al ser MOSFET de canal N, masa y masa, es decir, masa en puerta, masa en fuente, el MOSFET no conduce. Masa en puerta, masa en fuente, el MOSFET no conduce. Al no conducir, todo esto me queda abierto, drenador me queda libre. Y drenador se une a la fuente y no le da masa, lo deja libre. Por lo tanto, este MOSFET, aunque le aplique un 1 por aquí, no puede conducir porque no tiene libre su fuente. La fuente viene libre de este MOSFET. Si este MOSFET está conduciendo, este recibe una masa y si recibe un 1, entonces conduce y esta masa se traslada al mismo drenador. Pero no es el caso. Al no conducir este MOSFET, impide que este pueda conducir. Por lo tanto, ya esto no tengo que analizarlo más. PQ16, al recibir un 0 por aquí, ya no entra en el análisis del circuito, porque este invalida a este. Pasemos al otro. Bien, en el otro caso, este ha recibido un 0 por aquí. Al recibir un 0, este MOSFET no conduce y este recibe un 1. GFX Core Control 1 recibe un 1. 1 quiere decir, repito, nivel alto. Es decir, está recibiendo unos 3,3 voltios por este pin, por el pin 5. Al recibir 3,3 voltios y tener el pin 4, la fuente, a masa, el MOSFET conduce y aplica una masa en este punto. Por lo tanto, ya tenemos un divisor correcto. Tenemos un voltaje positivo en el pin 14 y tenemos una masa en este punto. ¿Qué me falta? Tengo el valor de la primera resistencia, tengo el valor de la segunda resistencia y necesito el valor de la tercera, PR181. Me muevo al valor de la gráfica y me dice que PR181 en este caso es 0. Por lo tanto, no tengo nada más que buscar en este punto. Quiere decir que si esto es un 0 y tengo masa, porque aquí recibió un 1 y aplicó masa aquí, 0 más 64,9 kiloohmios son 64,9 kiloohmios. Por lo tanto, entre este punto y este punto en realidad tengo dos resistencias, PR173
y PR176. 143 más 64,9 en el divisor. Esta resistencia es un 0, por lo tanto aquí cuando aplica masa este transistor porque recibió este 1, entonces aquí el divisor que se me forma es entre estas dos resistencias. Esto no es ningún tipo de valor, es decir, o mejor dicho, tiene un valor 0 ohmios. El divisor que se nos queda es 143 kiloohmios más 64,9 kiloohmios dividido 64,9 kiloohmios. Ese sería el divisor que se nos queda aquí. Ahora bien, ¿qué voltaje tenemos aquí? Observen, aquí tenemos una ecuación que dice 2.75 y luego me habla de R2 y R1. Por lo tanto, el voltaje que tengo en el pin 14 serían 2,75 voltios, que es el voltaje que se le está aplicando al divisor. Si calculamos este divisor, es decir, 2,75, 143 y 64,9 con una más aquí o una más aquí, me da igual porque realmente estos son 0 ohmios, entonces lo que nos da es que tengo un voltaje de set, es decir, en el pin 13, este voltaje del divisor sería de 0,85 voltios. Observen, 0,85 voltios. Por lo tanto, ya puedo decir que tendría en este caso un nivel 0, un nivel alto, 2,75 voltios en el pin 14 y 0,85 voltios en el pin 13. Ese sería el análisis completo de cómo llegar a medir estos dos pines. Sería la única complicación de esta parte del circuito porque este circuito, los demás pines son muy sencillos de comprender. Bien, repito, si todo ha ido bien, este voltaje tendrá que coincidir obligatoriamente con el 0,85 voltios. Este entregaría 16,2 amperios para la alimentación del circuito principal de gráfica. Y si todo ha ido bien, el pin 4 después que presiono el botón de power queda a un nivel alto de 3,3 voltios. Y le informa al KBC que todo es correcto. Página 16. Este sería el análisis de este circuito y de la activación del run on en este circuito. Si tengo que medirlo, esas serían las mediciones que habría que hacer. Las averías que pueden ocurrir en este circuito PU2 son prácticamente el mismo análisis que hicimos en el circuito anterior. Es decir, primero tendríamos que medir que el circuito esté alimentado, que el circuito reciba todas las alimentaciones. Por ejemplo, en este caso hay una diferencia con el otro que tiene un VCT a través de este diodo, habría que medir los 5 voltios en este caso. Si tengo la alimentación, tengo el VCT alimentado y tengo la activación, es decir, el run on llega como nivel alto al pin 3, tendría que tener pulsos en los pines 4 y 4 o 7 y 9 de este circuito. Lo mediríamos justamente en las puertas. Después que tenemos pulsos en esta bobina, tendríamos con el osciloscopio unos pulsos aquí y aquí tendríamos un nivel de voltaje de continua. El nivel coincide directamente con la tabla en función de si estos niveles corresponden con las entradas de estos dos circuitos y la gráfica que tiene el equipo. Después de esto podemos calcular perfectamente bien, tal y como hemos hecho el divisor que hemos hablado ahora mismo, y si todo es correcto, el estado que se entrega por el pin 4 al entregar voltaje y corriente a la gráfica es correcto. Aquí tendríamos un nivel de 3,3 voltios, un nivel alto, indicándome que el circuito está funcionando de forma correcta. Si no me informa ese estado, hay que medir de uno en el mismo orden que hemos hablado ahora mismo y verificar por qué razón este voltaje se sobrecarga o cuál es el problema que está ocurriendo. Otra avería también, al igual que en el circuito anterior, los MOSFET. Ya lo hemos comentado, no lo repetimos, pero estos MOSFET hay que tenerlos en cuenta a la hora de revisar estos circuitos. Si encuentro, repito, un problema en la línea de 19 voltios, aplico 1,5 y se me calienta el circuito de gráfica, este MOSFET está dañado. Si este MOSFET se ha dañado, hay que observar el voltaje de trabajo de los condensadores. Aquí tengo un voltaje de trabajo muy bajo. Si han pasado 19 voltios y estos condensadores trabajan a un voltaje máximo de 2,5, lógicamente o uno o todos se han dañado.
Esa avería la encontrarán muchas veces en taller. Y desde luego, la salida gráfica también se ha dañado. Continuamos con el análisis de Run On en la página 32. Bien, observen. Aquí Run On no es quien da la activación de PU12. Aquí hay que comprender la electrónica. La activación la está dando los más 3V a través de PR220 y activa. ¿Qué está haciendo entonces Run On en este caso? Observen, tengo PD31, ánodo y cátodo. Run On, voltaje de 3,3 voltios, activación, voltaje de 3,3 voltios. En este caso este diodo no está conduciendo, porque el nivel de voltaje tanto en ánodo como en cátodo es igual. Por lo tanto, la función de Run On en PU12 no es de activación. El circuito PU12 hay que analizarlo. ¿Por qué hay que analizarlo? Bien, porque genera o ayuda a generar este 1,8 voltios. En los equipos actuales, fundamentalmente los que tienen la tecnología Intel, el 1,8 es muy importante. Si no tengo este 1,8 voltios, no tengo gráfica en pantalla y no será un problema de procesamiento gráfico. Sencillamente, este voltaje de 1,8 voltios interviene en varios procesos de bloques que tienen que ver directamente con la salida de vídeo. Si este voltaje no lo tenemos, no tendremos vídeo en pantalla. Y no será, repito, porque tengamos o un problema de revaling o un problema de procesamiento gráfico, sino porque sencillamente este voltaje no lo tenemos. Bien, ¿cómo es que se crean? Se observan, aquí tengo PQ42 y PQ43. Están en paralelo. El paralelo de este circuito es con la intención de aumentar la corriente que va a pasar de aquí hacia aquí. Pero, importante, cuando estos MOSFET conmutan, aquí tengo 3 voltios y sin embargo aquí tengo 1,8 voltios. A los dos MOSFET, por tener las puertas unidas, le llega el pin 6, el driver de este PU12. ¿Cómo sería posible? Muy sencillo. Lo que tendríamos aquí sería una frecuencia. Una frecuencia que mantiene al MOSFET prácticamente a un nivel que cuando abren y cierran dejan aquí 1,8 voltios. Por esa razón aquí tengo una frecuencia, repito, estoy controlando la puerta de los MOSFET con un pulso. Un pulso que permitirá que aquí hayan 1,8 voltios. Muy parecido a la modulación por ancho de pulso, pero no es lo mismo. Este circuito sencillamente es un control lineal de un MOSFET de canal N. Y lo que hacen es que en función de estas dos resistencias determinan el voltaje de salida que entrega el control del MOSFET. Es decir, los MOSFET que han sido controlados. Este feedback, esta realimentación, es quien determina este valor. Podemos aumentarlo o disminuirlo en función de estos valores de resistencias. La ecuación de salida sería esta. Bien, por lo tanto, aquí ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué razón Run On lo han aplicado en un diodo que ni siquiera está conduciendo? Bien, la razón es muy sencilla. Ocurre que cuando presionamos el botón de power, este voltaje, 3V PSU, se conmuta a través de un transistor que ya hemos visto y se convierte en más 3V. Estos más 3V llegan a este circuito y lo activan. Este circuito se alimenta directamente con los 5 voltios S5 del estado de standby. Por lo tanto, PU12 está en estado alimentado desde el momento en que la placa está alimentada. Le llega por el pin 1 5 voltios. Después que presiono el botón de power, entra por aquí 3 voltios. ¿Pero qué puede ocurrir? Puede ocurrir que estos 3 voltios estén, pero Run On tenga algún problema. Si Run On cae a masa, la ecuación o la corriente circula desde este 3 voltios positivo a través de PR220, pasa por este diodo hacia esta masa, dejando en este punto 0,2 voltios. Porque recuerden, si tengo en el
cátodo de un diodo una masa, en el ánodo, si tengo una resistencia de por medio, tengo la caída del diodo. Diodo de Schottky, lo que tengo aquí entonces son 0,2 voltios. Y lógicamente, este circuito con 0,2 voltios en este punto no podría generar este 1,8 voltios. No podría controlar estas puertas de estos MOSFET y hacer que conduzcan. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo aquí? Esto es una protección. Este diodo es una protección, una condición. Si está alimentado, tengo 3 voltios y run on está bien, genero 1,8. Si está alimentado, tengo 3 voltios y run on está en 0 o tiene un problema, no se generan 1,8 voltios. La condición la he creado con PD31. Esa es la función de run on en la página 32. Repito que si no tengo 1,8 voltios, no tengo salida de vídeo en pantalla. Si este circuito PU12 se daña y aplico un voltaje fijo aquí que pueda polarizar los MOSFET, 3 voltios pasan a ser 3 voltios. Puedo dañar los bloques que se alimentan con 1,8. Esos bloques estarían en la CPU y estarían también en el PCH. Por lo tanto, estaría dañando prácticamente los 2 VGA del equipo. Por lo tanto, cuidado con este voltaje. Hay que medirlo y hay que seguir todo el análisis que hemos hecho ahora mismo. Al igual que en los circuitos analizados anteriormente, PU12 tiene por el pin 3 un power good, una información de estado. Estado de en qué estado ha quedado este voltaje y esta corriente después que se ha entregado. Lógicamente, si superamos esta corriente, este voltaje bajará. Y en cuanto esta corriente se supere y este voltaje baja, este circuito determina esa caída y lógicamente detiene por completo la generación de los pulsos que manejan a estos dos MOSFET y entrega un estado cero que es visualizado por el KBC en la página 16. En cuanto el KBC ve que hay un problema en una de las fuentes, no sabe cuál es, pero ahí sabe que hay un problema, detiene toda la secuencia. Bien, este sería prácticamente el análisis completo de este circuito. Página 34. Run on. Llega a la base de PQ12A y cuando presiono el botón de power sube de 0 a 3,3 voltios. Entran 3,3 voltios en la base de PQ12A. PQ12A es un transistor NPN de conmutación. Si le aplicamos 3,3 voltios, hay una corriente que fluye de estos 3,3 voltios hacia esta masa. Entra por esta resistencia, pasa por el diodo base emisor y llega a masa, creando la conmutación de este transistor. Al conmutar este transistor es como si se unieran emisor y colector, es decir, uniera estos dos puntos. Si estos dos puntos se unen, esta masa queda en este punto. Yo tengo 19 voltios, es decir, en este pin tengo 19 voltios. ¿Qué 19 voltios? Estos 19 voltios, es decir, cuando el circuito ya ha conmutado, el circuito de entrada me ha dejado pasar los 19 voltios, han pasado por PD18 y llegan directamente aquí. Esos son los 19 voltios que tengo en este transistor PQ12, en el emisor de PQ12. Estos 19 voltios, cuando ven esta masa, circula la corriente de los 19 a través de este diodo emisor base, circula por esta resistencia hacia esta masa. Cuando eso ocurre, este transistor PNP conmuta. Conmutar, repito, es como si tuviese un interruptor entre el pin 1 emisor y el pin 6 colector. Unir los pines 1 y 6. Este voltaje de 19 pasaría aquí, a este punto. Y circularía por aquí, por esta línea, pasaría por PD13 y llegaría al pin 22.
Bien, en realidad, ¿qué circuito es este? Bien, volvamos al principio. Este es el circuito charger. Cuando yo presiono el botón de power, este run on permite que este voltaje de 19 voltios se conmute, entre por PD13 y llegue al pin 22. Recuerden que este circuito charger en un principio no se alimenta de aquí, se alimenta de más VA. Más VA es el voltaje que aún no ha entrado al equipo. Es el voltaje después que ha pasado el filtro de entrada. Es el voltaje de 19 voltios del mismo conector. Quiere decir esto que cuando yo conecto el cargador, ya el circuito charger tiene voltaje a través de PD14 y alimenta el pin 22 a través de la resistencia PR162 de 49,9 ohmios. Bien, entonces, esta conmutación, ¿por qué es necesaria? ¿Por qué razón hago la conmutación después que presiono el botón de power? Bien, observen el detalle. Este sería el voltaje de batería. Cuando no estoy trabajando con cargador, el voltaje de batería, es decir, cuando estoy trabajando con la batería, el voltaje de batería es conmutado por PQ32 e introducido dentro del circuito. Pero PD18 queda en inversa con ese voltaje de batería que ha llegado aquí. Por lo tanto, no permite alimentar todo lo que esté por detrás de este diodo. Por ello es que si este voltaje prácticamente es de entrada, en el momento que estoy trabajando con batería, si no alimentara a través de PQ12B a este circuito, se me quedaría sin alimentación. Por ello es que cuando trabaja con batería, la forma de alimentar al circuito es a través de la conmutación de estos transistores, y esa conmutación es producida o provocada por run on. Si no tengo run on, este circuito se queda sin alimentar. Desde luego que si no tengo run on, muchas otras cosas ya han sucedido en el equipo y el equipo no funcionaría. Pero, repito, por ejemplo, si este transistor está dañado, no puede alimentarse el circuito charger cuando estoy trabajando con batería. ¿Y qué puede ocurrir si el ISL88731 se nos queda sin alimentación? En algunos casos, este circuito no interviene en ninguna otra función que no sea en las funciones de conector. Pero en este caso, en este equipo, están utilizando un voltaje del circuito para realizar otra función. El voltaje sería los 3,2 voltios que salen por el pin 3, a lo que le llaman aquí 88731 VREF, lo toman para alimentar a otro circuito. En la página 32 tenemos el circuito de protección térmica. Ya habíamos hablado de este circuito, del PU8, en otra clase, cuando estábamos hablando de main G. Bien, observen, los divisores de voltaje están alimentados por los 3,2 voltios del circuito charger. Si en cualquier caso ese circuito se me queda sin alimentación, este voltaje se me hace cero. Por lo tanto, este circuito cuando se alimente, detecta que aquí no tiene diferencia de potencial, por lo tanto manda un apagado. Es decir, pone cualquiera de estas salidas, las pone directamente a cero, indicando que tengo un problema de protección térmica. Este shutdown va directamente a apagar la salida de 3,3 voltios principales en el pin 27. Observen, aquí tengo shutdown. Este es el PU9, el circuito que genera los 3 y los 5 voltios. PL13 y PL14. Quiere decir que si en cualquier caso cuando trabajo con batería y tengo el circuito charger sin alimentar porque se me ha dañado algún transistor, lo que ocurre es que directamente también me quedo sin 3,3 voltios. Eso es en una secuencia muy rápida, por lo tanto difícil de medir. Por ello es que hay que seguir todos los pasos de la secuencia para poder entender dónde es que se ha provocado la avería.
en este caso run on. En la página 34, cuando ataca a PQ12A, se encarga de crear la conducción de PQ12B para que alimente al circuito charger cuando trabaja con batería. Este circuito charger saca 3,2 voltios por el pin 3, los entrega a los divisores del controlador térmico o del circuito de protección térmica, y con este voltaje es que ese circuito determina los problemas térmicos en los diferentes circuitos y VGAs. Por ello es que siempre, si yo no tengo este voltaje, ya este equipo no va a funcionar, porque eso deriva a un shutdown directamente en los 3 voltios del circuito principal de 3,3 voltios. Es decir, apagaríamos completamente si falta este voltaje o falta la alimentación de este circuito, apagamos directamente la generación de los 3,3 voltios principales de este circuito. Bien, llegados a este punto ya hemos visto todas las páginas donde puede ir sus on y run on. Hemos llegado a la página 34, pero aún no hemos llegado a la activación de la fuente principal de la CPU. Es decir, el voltaje de CPU principal, la fuente que genera ese voltaje. Ni hemos visto quién lo activa, ni hemos visto cómo se activa. Lo que sí hemos visto es que prácticamente al KBC, a este circuito que tengo en la página 16, le está llegando el All-Sys Power Good, que le ha llegado de todas estas páginas y fuentes. El All-Sys Power Good está llegando al pin 20 del KBC y le está informando de todo lo que ha ocurrido con las fuentes y los diferentes circuitos que se han ido activando con las señales sus on y run on. Mientras ha ido ocurriendo esto, le han ido llegando al KBC todos esos estados. Por lo tanto, llegados a este punto, para dar continuidad a la secuencia, tenemos que localizar la fuente de la CPU, la fuente principal de alimentación de el procesador o la CPU. En la página 26 tenemos el circuito PU14, el ISL 95831H. Este circuito, además del circuito integrado, también cuenta con 3 etapas. 2 de ellas utilizadas para generar el voltaje USC Core con 53 amperios. Estas etapas están en paralelo. Bien, esta otra fabrica un voltaje que también pertenece a la CPU, el VCC GFX. Bien, este circuito no hemos visto que se active de ninguna forma. Sin embargo, observen, si seguimos el All-Sys Power Good, este All-Sys Power Good viene por esta línea y entra al pin 7, VR On. Este es el pin de activación de este circuito. Cuando este pin 7 se pone a nivel de 3,3 voltios, entonces en estas etapas o a estas etapas comienzan a llegar los pulsos para manejar a los MOSFET, cargar y descargar los inductores y generar este voltaje. El voltaje VCC Core y el voltaje VCC GFX. Bien. Este circuito, después que entrega esos pulsos y determina que el voltaje es correcto tanto en la demanda de corriente como en el voltaje, tiene unas retroalimentaciones que llegan al circuito, le informan al circuito, y el circuito, a través de los Power Good, tanto el 3 como el 8, lógicamente debe tener 2 Power Good porque realmente tiene 2 fuentes, una de ellas es en paralelo, son estos dos, y esta otra, por lo tanto tiene 2 Power Good. Bien, esos 2 Power Good en realidad se unen y van directamente a estas 3 páginas. Páginas 7, 8 y 16. KBC en la página 16, bloque ACPI en la página 8 y un bloque que depende de la temperatura en la página 7.
Bien, en la página 16 sencillamente se informa de qué es lo que ha ocurrido con esta fuente. Recuerden, habíamos informado a la página 16 de todo lo que ocurría en todos estos circuitos y fuentes, y ahora por último terminamos también informando de cuál es el estado de la fuente de la CPU. También se lo informamos al KBC. Bien, en el bloque ACPI Wake Up Events o Power Manager le tiene que llegar a la posición 12 de este bloque un nivel alto para informar de que la fuente de la CPU ha tenido un comportamiento correcto, que está funcionando de forma correcta, que está demandando corriente y voltaje de forma correcta. Bien, también llegó esta señal a la página 16 y cuando el KBC recibió esta señal de forma correcta, ya había recibido todas las demás, unido a esta, envía entonces esta señal. Esta señal es la que finaliza esta secuencia. Viene directamente a la posición L10 y dice All Power OK. Todas las fuentes están bien. Quiere decir que toda la alimentación de este equipo está funcionando de forma correcta. Es cuando entonces este bloque le envía esta señal de reset a la CPU para que dé comienzo a su trabajo. Solamente nos queda mirar en la página 7 qué están haciendo, qué circuito están utilizando para mirar el estado de la fuente de la CPU, es decir, el estado de voltaje y corriente de la CPU en esta página 7. En la página 7, la señal de estado de trabajo de la fuente de la CPU llega a través de R366 a la puerta del MOSFET que se forma entre 1, 2, 6, MOSFET de canal N. Si llega a un nivel de voltaje de 3,3 voltios, recuerden que el estado es correcto si en esta línea tengo 3,3 voltios, si llega a este estado, este MOSFET al recibir 3,3 voltios en puerta y tener la fuente a masa, conduce. Esta conducción me hace que el pin 6 se me ponga a masa y como el 6 y el 4 están unidos, entonces entrega esa masa al pin 4. Ahora bien, eso es que mientras la fuente de la CPU esté trabajando de forma correctamente, tanto en corriente como voltaje, tengo conduciendo a este MOSFET y este MOSFET está provocando una masa en el pin 4. Ahora bien, la otra parte del circuito. Tengo 5 voltios y tengo un estado de temperatura. Estado de temperatura quiere decir que esto es una información de temperatura de en la página 4 la CPU y en la página 11 el PCH. Por lo tanto, en este circuito están chequeando la temperatura de estos dos circuitos. Bien, ¿cómo lo hacen? Sencillamente a este pin, a esta resistencia R212, le llegan 3,3 voltios. Si la CPU está correcta en temperatura, si el PCH está correcto en temperatura. Es decir, un nivel alto que hace conducir a Q12. Q12 al conducir aplica masa en colector. Esta masa se traslada al pin 5 y me mantiene a este MOSFET de canal N abierto. Recuerden, este MOSFET, después que llegó esta señal, tiene masa por aquí y ahora le ha llegado una masa al pin 5. Masa, el MOSFET no conduce y el drenador permanece abierto. Recuerden que en la página 27 este shutdown ataca directamente a la activación de la fuente de 3,3 voltios principales. Si esto en cualquier caso se hace masa, el equipo se apaga completamente, de forma instantánea. Entonces, ¿cómo trabaja este circuito? Bien, suponiendo que o bien la CPU o bien el PCH se calientan, a esta línea llega una masa, un 0. Esa masa está indicando que uno de los dos está sobrecalentándose. No sabemos cuál, pero sí me está llegando la información de que uno de ellos dos se sobrecalienta. Al llegar esta masa, el Q12 deja de conducir. Y estos 5 voltios, cuando ven este colector abierto, pasan por aquí y llegan a la puerta de este transistor. Este transistor, cuando recibe los 5 voltios, hace pasar la masa a este pin, al pin 3, y este la lleva directamente hasta la entrada de activación de la fuente de 3,3 voltios, apagando completamente al equipo con esa masa.
De esa forma son los apagados de forma instantánea por temperatura. Es una de las formas de hacerlo. Quiere decir esto que esta señal aquí lo que hace es preparar la masa de este transistor y esperar a que si la CPU o el PSH se sobrecalienta, hacer conducir a este y enviar entonces la masa que está provocando este estado de CPU hacia la fuente de 3,3 voltios en forma de masa. Esa masa que llega al pin de activación apaga completamente al equipo. Recuerden que la entrada de activación del circuito de 3 y de 5, fundamentalmente aquí iríamos a la página 27, al pin de activación del voltaje de 3,3 voltios, y me refiero a este shutdown, viene directamente al pin 27 EN2, activación de los pulsos para manejar a PQ58 y PQ59, cargar y descargar PL13 y fabricar 3 voltios principales con 5 amperios. Bien, si llega esa masa aquí, pone a masa el pin 27 y desaparecen instantáneamente estos 3,3 voltios, apagando completamente al equipo. De esta forma el equipo se ha protegido por temperatura. Ya hemos visto en muchas ocasiones que atacan directamente a la fuente de 3,3 voltios. En otras atacan directamente a la línea de 19. Bien, como resumen, en el análisis de este equipo podemos concluir que, aunque no contemos con un esquema en bloque o una secuencia de tiempo, si contamos con el esquema electrónico del circuito, podemos seguir nuestra secuencia, ir desde el conector hasta que este circuito determina que todo se ha realizado de forma correcta, envía el reset a este otro y comienza el funcionamiento del equipo. Quiere decir esto que con estas clases, además de quedar demostrado, también ya tienen un método de trabajo para poder aplicarlo cuando les sea necesario. Bien, con esto doy por finalizado el análisis de la secuencia de arranque en el esquema Quanta HK1.